Hola chicos, quien les habla es el profesor Brian. En esta oportunidad desarrollaremos un tema de geografía llamado las teorías del origen del universo. Empezaremos por la teoría más aceptada por la comunidad científica, propuesto por Georges Lemaître y Georges Gamow. ¿Sí? Comenzamos. Primero, antecedentes. Hasta inicios del siglo XX se pensaba que el universo no cambiaba, pero esto cambiará con los grandes descubrimientos del astrónomo Edwin Hubble. El primer descubrimiento que hace es identificar ciertas estrellas que no eran propias de la galaxia, sino se encontraban más allá, en otras galaxias. Segundo, había descubierto que los cuerpos, cuando se acercan o se alejan, emiten un espectro electromagnético. Es decir, si un cuerpo se acerca rápidamente, las ondas de luz se vuelven de color azul. Y los cuerpos al alejarse emiten un espectro electromagnético de color rojo. Esto lo quiso aplicar a las galaxias, al universo. Y Hubble, al observar el universo y su luz de las galaxias, empezó a observar algo, que la emisión de la luz era de color rojo. Eso significaba que las galaxias se estaban alejando. A esto se conoce como la ley de Hubble. ¿Sí? La conclusión es en sí que las galaxias se alejaban cada vez más unas a otras. Y que esto significaba que si se alejaban, en un momento en el pasado estaban cerca. Y esto lo podemos aplicar una vez más. En un momento del pasado estaban aún más cerca. Y esto, si retrocedemos, entonces estaban más cerca. Y quizás en un momento toda la materia estaba ocupando el mismo lugar en el espacio. Es decir, el universo tuvo un inicio hace aproximadamente 15 mil millones de años, al ocupar un único lugar. A esta teoría nosotros lo conocemos como la teoría del Big Bang, propuesto en 1948 por Georges Lemaître y Georges Gamow. Es así que esta teoría sostenía que el universo y todo lo que lo contiene se encontraba concentrado en un solo punto, en un superátomo, al que llamaron helium. Debido a su gran densidad y la energía que concentraba, esta explosionó, creando así una gran nube de gas y polvo, donde el principal elemento hidrógeno empieza a agruparse y a someterse a grandes temperaturas, se fue formando y dando origen a las galaxias, estrellas, planetas. ¿Sí? Esta teoría explicaba de por qué las galaxias se alejaban a partir de una gran explosión, pero esto no será convincente para un grupo de astrónomos, quien le parecía arbitrario que el pensar en una sola teoría, que podría existir otras teorías. Y Fred Hoyle, el más destacado opositor a esta teoría, creó una nueva teoría, llamada la teoría del universo estacionario. Esta planteaba que efectivamente las galaxias se alejaban, pero esto debido a otra causa, debido a que en el universo la materia constantemente se crea. Es decir, que cuando se crea va empujando a los demás, a la demás materia, creando movimiento. ¿Sí? Ahora lo vamos a desarrollar. ¿Sí? Pero esto, años más tarde, será contradecida en la década del 60 por un grupo de especialistas en la física. Claro, estos también van a tener un apoyo gracias a que la teoría de la relatividad de Albert Einstein se había desarrollado en mayor medida. ¿Sí? Expliquemos. Esto, esto será fundamentada por Robert Penrose y Stephen Hawking en 1965. Ellos demostraron
que el tiempo y el espacio y el universo sí habían tenido un inicio y que sí tenían un único inicio al que llamaron singularidad, una zona altamente densa cargado de una energía infinita, ¿sí? Y la súbita explosión que había venido después se llamaba el Big Bang. Muy bien, lo fundamentaron muy bien. Y ahora te preguntarás, ¿qué había antes de esa singularidad? Y ahí es donde responden este grupo de físicos. Efectivamente, a ese superátomo al que denominaron singularidad, eso es lo que le vuelve singular, dijeron. ¿Qué significa eso? Que eso es lo que le vuelve un cuerpo único. Por decirle, explicamos. Si nosotros en cualquier lugar del planeta nos dirigimos hacia el norte y nos dirigimos cada vez hacia el norte, llegamos al extremo del polo norte. Y si nos encontramos en el extremo del polo norte, en ese punto más extremo, y si nos preguntaríamos qué hay más allá al norte, en ese sentido, el punto del polo norte vendría a ser singular. ¿Qué significa eso? Que nosotros no podemos preguntar qué había antes del principio, porque el principio, es decir, el tiempo, comenzó en esa explosión. Y eso lo sabemos gracias a la teoría de la relatividad de Albert Einstein, quien a partir de sus estudios se determina que el espacio y el tiempo no son absolutos, sino son dinámicos. Es decir, dependen de la energía y la materia. Son definidos a partir del universo, es decir, son independientes al universo. Y por eso no tiene sentido hablar de un tiempo antes que el universo iniciara. El tiempo inició con el universo, con esa explosión. Eso lo debemos gracias a la teoría de la relatividad llevada a cabo por Albert Einstein. Muy bien. Vamos a la segunda teoría llamada teoría del universo oscilante. Esa teoría también entiende que el universo se inició con una gran explosión. Pero él planteaba de que este universo, si bien inició con una gran explosión, llegaría un momento donde empezaría a contraerse. ¿Sí? Veamos. Esta teoría va a ser propuesta por Alexander Friedman y Richard Tolman. Los principales planteamientos vienen a ser eso, que el universo pasa por dos fases. Una, la expansión y la otra, la contracción. Efectivamente, decía que el universo se expandía, comenzó con un Big Bang, pero se va a expandir hasta un punto y luego volverá a contraerse, al que denominó el Big Crunch. ¿Sí? Esta teoría también se le conoce como el Big Crunch o el universo cíclico. Y afirmaba que hoy en día nos encontrábamos en la fase de la expansión. Siguiente teoría, la teoría del universo estacionario. Esta teoría también fue postulada en el mismo año que se presentó la teoría del Big Bang. Esta propuesta por Hermann Bondi, Thomas Gold y desarrollada por Fred Hoyle. Los principales planteamientos vendría a ser que el universo no tuvo un principio. Por ende, si no hay un inicio, tampoco tendrá un final. Con eso cuestiona las dos teorías anteriores. Es decir, el universo siempre ha existido y existirá. El universo no ha cambiado, por ende sigue siendo el mismo en el presente, seguirá siendo el mismo en el futuro. Pero ellos no niegan la expansión porque es algo que se ha demostrado con la teoría de Hubble. Y ellos dicen, efectivamente, el universo es eterno y aunque se encontraría en expansión,
siempre ha sido igual. Por más que se expanda, ¿qué ha cambiado? Entonces empieza a explicar por qué está en expansión. Y dice, la materia que se crea continuamente va ocupando el lugar dejado por las galaxias que se alejan. Y claro, como el universo es denso, altamente cargado, esa presión que genera esta nueva materia hace que empuje los demás cuerpos y que se estén alejando las distintas galaxias. ¿Sí? Una característica de esto es considerar que el universo es homogéneo, es igual, tanto en el tiempo como en el espacio. En conclusión, la teoría del estado estacionario afirma que aunque el universo se está expandiendo, no ha cambiado su apariencia en el tiempo. No tiene un principio. Muy bien. Ahora, si bien la teoría más aceptada es la teoría del Big Bang, hoy en día no basta conocer esa teoría, porque hay ciertas preguntas que no pueden ser resueltas por la comunidad científica. Una de ellas sería, pero debido a que Lillen era tan pequeño, ¿cómo podemos entender qué había o cómo se comportaba la materia al interior del Lillen? Entonces es muy difícil explicar. Si bien la relatividad nos ayuda bastante, pero no es suficiente, porque sabemos que la materia a, a una a una a un tiempo microscópico empieza a actuar de forma distinta. Y ahí debemos apoyarnos con la mecánica cuántica. ¿Sí? Es una teoría que explica el funcionamiento de la materia a escala super, hiper microscópica. Y ahí esta teoría empieza a estudiar, con lo que hemos podido deducir, que la materia se comporta de forma irregular. Y es esa característica lo que puede ayudar a explicar por qué en ese ítem se comportaba de tal forma y en su interior empezaba a tener ciertas características. ¿Sí? Hoy en día lo sabemos gracias a los mapas de radiación de forma cósmica aplicado a cierta materia. Muy bien, chicos, eso es todo, espero que se haya entendido, nos vemos a la próxima.